Arrancar. Bueno, voy a arrancar encendiendo la grabación. Muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a este espacio, un espacio con el cual estamos cerrando un ciclo de actividades académicas relacionadas con trazabilidad y bueno, varios temas alineados con lo que tiene que ver con cómo la trazabilidad nos permite mejorar la gestión dentro de nuestras instituciones del sector de la salud en Latinoamérica. El día de hoy con 3 invitados muy interesantes y con un tema que como ellos mismos justo unos segundos antes de empezar este espacio estaban mencionando, un tema muy interesante y que seguramente va a generar muchas preguntas, pero también sabemos que van a encontrar ustedes aquí casos de éxitos y respuestas a muchas de esas preguntas. Estamos hoy, bueno, entonces bienvenido Rolando Liendo desde Perú, el doctor Jaime Moya también desde Perú y Richard Melo, estás en Colombia, Richard. ¿Me escuchas, Richard? Bueno, sí, en Colombia, okay. Bogotá. Está en Colombia también. Bueno, pues bienvenidos. Te escucho perfecto. Qué bueno, gracias. A todos los participantes recordarles, por favor, sus preguntas e inquietudes a través del chat son bienvenidas, las iremos incluyendo dentro de la conversación. Y bueno, quisiera arrancar pidiéndole a cada uno de ustedes que se presente, que le cueste a nuestra audiencia quiénes son, qué rol desempeñan y por qué este tema para ustedes es de interés. Si le parece, doctor Jaime, empecemos con usted. Ok, bueno, mi nombre es Jaime Moya. Soy gerente de salud en Clínica Ricardo Palma, clínica del Grupo Quirón Salud. El tema de trazabilidad va muy de la mano con el tema de seguridad del paciente, que es una de nuestras grandes prioridades. Solo para un tema de la clínica, somos la clínica más grande de Perú. El primer puesto dentro de Perú en el ranking América de Economía y manejamos alrededor de 1.800 pacientes por día en consulta ambulatoria después de la recuperación post-pandemia, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Qué interesante. Estimado Rolando. Gracias, Sandra. Buenos días con todos. Mi nombre es Rolando Liendo, soy el CEO de Lolinsa, una empresa dedicada a la implementación de tecnología para hospitales. Uno de nuestros principales productos es el software de gestión hospitalaria, el cual lo tenemos implementado en más de 250 hospitales, clínicas, centros médicos en 10 países en Latinoamérica, ¿no? El tema de la trazabilidad resulta muy importante para nosotros porque está asociado a las mejoras de los establecimientos de salud y la consecución también de mayores beneficios para los pacientes. Siempre hemos dicho que existe una asimetría en cuanto a los beneficios y que la tecnología ahora es pro paciente, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Gracias, Sandra, por la invitación. Rolando, muchas gracias. Bueno, y Richard, cuéntanos de ti, un poco de tu rol. Claro que sí, pues muchas gracias primeramente por la invitación y por estar acá compartiendo con estos excelentes invitados. Mi nombre es Richard Melo, yo soy el director de desarrollo de negocios para Latinoamérica para el programa de desarrolladores de software en Zebra. Zebra, para quienes no nos conocen, es una compañía de desarrollo de hardware y nuestro foco es 100% a todo lo que tiene que ver con la trazabilidad y la identificación de personas y cosas. Nuestro concepto de negocio es darle una identidad digital a todo lo que pueda existir en algún espacio y con base en eso lograr que las compañías puedan obtener data importante para la toma de decisiones. Muy relevante y muy acorde a lo que vamos a hablar hoy en tema de trazabilidad de pacientes, en donde pues veremos durante la presentación cómo nuestras tecnologías apoyan este tipo de actividades y mejoran la eficiencia de los hospitales. Bueno, muy bien, pues con estos 3 caballeros el día de hoy me voy a dedicar a preguntar sobre, y arranco por allí, ¿qué se entiende como eficiencia operacional
cuando estamos hablando, sí, cuando hablamos de eficiencia, desde la operación en las instituciones de salud, ¿qué alcance tiene ese concepto para dar un contexto pues amplio al tema antes de entrar en el detalle de cómo se logra o cómo se puede afianzar esa eficiencia operacional? Aquí la idea es que todos conversen, entonces el que quiera me puede tomar la palabra o allí por la opción del Zoom también levantar la mano y yo les voy dando la palabra, pues para que no se parezca que los estoy como interrogando, ¿cierto? Que no estoy aquí como pasándolos a un examen. Entonces, arranquemos con esa. Puede ser usted, doctor Jaime Moya. ¿Qué alcance tiene el tema de eficiencia operacional en su contexto? A ver, podemos partir de una pequeña definición de base, ¿no? Para el tema de salud, si bien para el tema comercial estamos hablando de eficiencia como el logro de resultados con el menor consumo de recursos, ¿okay? Que es un tema de base que planteó Porter hace muchísimos años. Para el esquema de hospitales, probablemente tengamos una excepción ligeramente diferente, que es ofrecer un servicio de calidad y seguridad con un consumo controlado de recursos, que en esencia es muy parecido a ese concepto, ¿ok? Pero lo trabajamos un poco más, como bien dijeron previamente, orientado al tema de calidad entregada a nuestro paciente y sobre todo a garantizar la seguridad de nuestro paciente. Y esto va muy de la mano con el tema de la prevención de eventos adversos. Y habrá el momento para conversar de cuáles de los muchos que podemos prevenir con una adecuada trazabilidad, ¿no? Y las medidas que se pueden tomar al saber cuál ha sido el gatillo de un evento adverso, ¿no? Muy interesante. Gracias, doctor. Rolando. Sí, totalmente de acuerdo con Jaime, con esta definición que nos trajo Porter sobre la eficiencia operacional. Sí, agregar que es la consecución de los objetivos, pero no de cualquier objetivo, sino de estos objetivos asociados al core business, al corazón de las instituciones de salud a través de un uso racional de los recursos, como mencionó, ¿no? Pero para definir la eficiencia operacional, Sandra, de repente las instituciones de salud tendrían que preguntarse primero cuáles son sus objetivos. Porque lo que nosotros hemos visto en decenas de hospitales en Latinoamérica es que no tienen claro, por ejemplo, su principal objetivo. Yo pido la estadística de si el hospital sabe cuántos pacientes curan y cuántos pacientes no curan al mes. Y ese es el core business. Si están curando o no están curando. Porque de ahí, si para curarlos están haciendo un equilibrio, por ejemplo, de calidad-costo respecto a los pacientes, o los están curando muy en el corto plazo con algunos antibióticos, que les va a generar de repente algunos problemas renales posteriores, es que no existe una buena asociación de lo que es calidad-costo, ¿no? El sector salud debe ser uno de los pocos donde no se cierra el círculo de calidad, y por eso requerimos mucha trazabilidad. El paciente sale del consultorio médico y el médico no sabe si ese paciente se sanó, se aburrió y se cambió de médico o se murió, Sandra. Al médico le va a volver a interesar ese paciente cuando vuelva a la consulta. Y es por eso que nosotros necesitamos hacer ese trazo de todas las actividades de salud en pro del paciente. Por eso necesitamos mucha tecnología, y ahora la tecnología permite eso. Qué interesante, voy a tomar algunos elementos. No sé, Richard, si tú tengas algún comentario sobre el contexto de eficiencia operacional o algo para complementar antes de que empecemos a desglosar y a tomar en cuenta muchos de los elementos que nos aportan nuestros invitados. No, yo creo que las definiciones y las perspectivas están muy claras. Al final lo que se busca es garantizar que los pacientes reciban el cuidado adecuado en el lugar y momento adecuados, y que eso se dé durante toda su estancia en la institución. Y alrededor de toda esta actividad, pues vamos a ir seguramente durante el conversatorio ahondando en qué pasos y en dónde vamos a lograr hacer esas eficiencias. Muchas gracias, de acuerdo. Creo que pues hay elementos comunes y finalmente cuando los escuchaba pensaba que nosotros en las entidades de salud
a veces decimos cosas o usamos expresiones como decir, no, es que se perdió el paciente, y perdió en el sentido de que en algún punto de conexión entre un servicio y otro, o como que no supimos qué pasó, pero cuando sale de la institución, pues mucho más aún, porque ese seguimiento o esa continuidad de la atención no necesariamente está a cargo de la misma institución hospitalaria, entonces ahí hay unos elementos de trazabilidad también que son relevantes. Pero también mencionaban ustedes lo que tiene que ver con calidad, costo y eficiencia. Claramente cuando hablamos de eficiencia operacional, hablamos de sostenibilidad para el sector salud y hablamos de hacerle bien al paciente lo que debemos hacerle de la forma correcta con el uso adecuado de los recursos. Quisiera arrancar por allí, doctor Moya, y plantear la siguiente tema de discusión en relación con cuál es esa relación que usted esbozó ya en la primera respuesta, pero que usted nos puede dar un poco más en detalle en cuanto a calidad, seguridad de paciente y entendiendo, Rolando, que uno de los objetivos generales de la institución de salud debería ser, pues, no hacer daño y sumar a la mejor salud de las personas. ¿Cómo lo ve, doctor Jaime? A ver, dijeron primo non nocere, primero no hacer daño, que es una de las premisas que tenemos en salud. Pero en salud tenemos que ver también desde la perspectiva de qué tipo de organización me encuentro. ¿Okay? Si estoy en una institución privada, probablemente mis resultados van a ser económicos. Si estoy en una institución pública, mis resultados probablemente van a ser bienestar de salud. Entonces ahí es que podemos tener algunos matices, ¿no? Obviamente, cuando yo voy a empezar a ver trazabilidad y eficiencia, voy a tener que ver mi ROI, pero también voy a tener que ver mi NPS, que es la contraparte. La calidad percibida y la probabilidad de que el paciente pueda recomendar mi organización. Aislando a esto y ya viendo temas un poco más concretos de la actividad asistencial, vamos a tener elementos que nos ayudan a prevenir, como decía, eventos adversos. Estudios en Latinoamérica han demostrado que el principal evento adverso que hay está asociado a medicación. Y cuando uno estudia el tema de medicación, básicamente es o efectos adversos, colaterales, o error en la medicación asignada al paciente. ¿Okay? Entonces, ahí hay un elemento muy importante que tenemos que considerar. ¿Cómo puedo darle seguridad al paciente? Sobre todo hospitalizado, donde se ocurren estos eventos un poco más que en la parte ambulatoria, porque en la parte ambulatoria con un paciente a uno, ¿okay? En hospitalización se asigna un conjunto de medicamentos para un grupo de pacientes en un piso. ¿Cómo ocurre de que no... ¿Cómo puedo evitar de que la medicación a un paciente sea la que realmente le corresponde? Y eso lo veo con trazabilidad, con identificadores únicos que tengo que validar la medicación remitida o preparada desde la farmacia central con el paciente al cual lo va a recibir. ¿Okay? Muy semejante a esto van otros temas, como por ejemplo, eventos que casi eventos adversos, los near miss. Por ejemplo, en el uso de hemocomponentes, ¿okay? Una transfusión sanguínea. Y ahí tenemos que ver cómo la tecnología y cómo las medidas de prevención nos ayudan en función de la población vulnerable. No es infrecuente que tengamos pacientes, adultos mayores, que tienen algún desmedro en su capacidad auditiva. Creo que todos tenemos familiares mayores, nuestros padres, y los que tengan la suerte de tener abuelos todavía, que básicamente uno les dice algo y por no evidenciar que tienen un déficit auditivo le dicen sí. Uno intenta validar la identidad de un paciente y si tienes 2 pacientes en una habitación, puede decirte que es el paciente y simplemente no lo es. Cuando tuvimos en algún momento habitaciones dobles en la clínica, casi nos ocurrió un evento de estos. Cuando se validó la identificación con brazalete, nos dimos cuenta de que nos estaba contestando algo de forma equivocada a un paciente adulto mayor. Esto mismo puede ocurrir con niños, con poblaciones vulnerables, con algunas habilidades diferentes. Hay problemas de trazabilidad asociados también a condiciones del paciente, por ejemplo, que hago en un gran obeso, ¿okay? Que probablemente la identificación que utilizo típicamente en muñeca sea insuficiente y tenga que utilizar dos cintillas, o cómo manejo esta situación en un paciente gran quemado, en el cual probablemente recomendaciones plantean que se coloque el identificador por encima del vendaje.
¿Okay? Y como esto hay un montón de situaciones muy particulares donde el punto crítico es tener claridad de que el paciente esté recibiendo realmente aquello que tiene indicado. Solo viendo la perspectiva asistencial pura, y sobre esto hay, aparte, temas adicionales que ver en manejo de historias clínicas, trazabilidad de esterilización, trazabilidad de insumos, equipos, etcétera, ¿no? Muy interesante, pero quiero tomar el tema de correcta identificación de pacientes, si les parece, que obviamente hay diferentes. Hace unos días hicimos un webinar también con Zebra y otro de sus partners, y veíamos que se pueden trazar muchas cosas en salud, pero dentro de la atención en salud. Pero pensemos en la correcta identificación de pacientes. No sé, Rolando, tú en tu experiencia, si además de lo que nos aporta el doctor Jaime, qué casos y demás nos pueda referir de interés a tener en cuenta en ese proceso de correcta identificación del paciente. Sí, gracias Jaime nuevamente por la introducción. Parece que estamos muy sincronizados sin querer, pero mencionaste un tema que es fundamental, que es los errores en la medicación, ¿no? Y los errores en la medicación tienen que partir de la premisa también que todos los actores en el sector salud, incluyendo médicas, enfermeras, asistentes, son seres humanos, o sea, no son robots. Entonces, si no son robots, son sensibles a negligencia, impericia, mala práctica. Entonces, todo eso es un error. Entonces, ya diversos papers en Latinoamérica han demostrado, por ejemplo, Sandra, que en promedio 1 de cada 5 medicamentos que le colocan a los pacientes hospitalizados no le corresponde. No le corresponde ni en nombre, ni en tipo, ni en cantidad, ¿no? Y esto por la suma de subprocesos que se tienen que hacer hasta llegar a la aplicación del paciente final. Entonces, el médico receta en organizaciones donde el 20% usa historia clínica electrónica y el 80% usa papel. El papel tiene que llegar a la farmacia para que hagan la logística del caso, pasa al químico farmacéutico para que envíen el paquete al counter de las enfermeras, tiene que preparar la unidosis y ahí probablemente el auxiliar tome la unidosis para llevarla a la habitación del paciente para aplicar. Todos esos deltas suman 19.5%, es decir, 20%, 1 de cada 5 medicamentos no debería corresponderle al paciente. Entonces, y eso es muy peligroso para la salud, ¿no? Eso es el médico dio un tratamiento obviamente con todo su conocimiento, con la mejor intención, pero si no se cumple el tratamiento, obviamente va en contra del paciente. Entonces, con la trazabilidad a través de los indicadores correctos, hemos hablado de los brazaletes, los códigos de barra, los QRs, tecnología RFID, es muy posible hacer este match, esta identificación entre quién es el paciente y cuál es el medicamento, para que haya la validación correcta y se pueda reducir definitivamente los porcentajes de error, ¿no? Entonces, muy interesante. sí, Perdona. el caso de los medicamentos genera encima del 30 al 35% de los errores que están cometiendo en los tratamientos a los pacientes, y esto con tecnología lo podemos usar. Creo que hay un elemento interesante bueno, desde la perspectiva de la seguridad, del riesgo al que se expone innecesariamente un paciente, pero obviamente también desde el punto de vista de la eficiencia. Hay un par de comentarios sobre el tema de correcta identificación y es cómo incentivar a los colaboradores en las instituciones de salud para que utilicen estas herramientas, porque claramente un desafío es lograr que las instituciones adopten y hagan la inversión en este tipo de herramientas, hablando, por ejemplo, en los temas de trazabilidad para correcta identificación de pacientes, pensando en los brazaletes, aquí hablemos un poquito de eso. Pero la pregunta que hace Dileni Carolina Camacho, que te agradezco tu pregunta, es
¿cómo se pueden incentivar a los colaboradores para que se apropien y usen las herramientas cuando ya están estas pues implementadas dentro de las instituciones de salud? Doctor Moya. A ver, vamos. Hay todo un tema por detrás de esto que es desarrollar una cultura de seguridad en la organización, que es un reto bastante grande que lamentablemente no es muy rápido, toma algunos años. En nuestra experiencia, 4 o 5 años nos ha costado lograr que se valore realmente el brazalete. Y dificultades que tenemos es la rotación de personal. O sea, si todo el personal tuviera claro que hay esquemas de seguridad y trazabilidad que son vitales, no habría dificultades. Pero en tanto la trazabilidad no sea un componente fuerte en la formación de todos los profesionales de salud, vamos a tener alguna dificultad. Parte del proceso pasa, a ver, todo esto pasa por estandarizar adecuadamente el proceso. Okay. Dentro de los esquemas de acreditación, identificación inequívoca es una de las variables que no se negocian. En el esquema de acreditación que definamos, todos le dan suma importancia a la identificación adecuada del paciente. Entonces, sobre esto hay que insistir, hay que incidir constantemente. Cuando nosotros iniciamos el tema de los brazaletes, con codificación de nuestros pacientes y identificadores únicos, parte del trabajo que hicimos en ese momento, aparte de las campañas de difusión que son muy importantes, este trabajo era fuerte con médicos y enfermeras principalmente. En el tema de enfermería nosotros trabajamos colocando un par de enfermeras con muchísima experiencia que habían sido capacitadas y que entendían que esto era relevante para que estén haciendo mentoring a nuestro nuevo personal de enfermería en muchos temas, no solo en el tema de identificación equívoca, pero uno de los puntos críticos, que son los indicadores internacionales de seguridad del paciente, la identificación inequívoca y uso de brazalete. Hemos tenido que después periódicamente hacer monitoreo de el uso de los brazaletes en los pacientes que ya se encuentran hospitalizados, porque la otra gran dificultad es que después de 1 o 2 días, algunos pacientes se lo retiran, lo rompen, etc. Entonces, si pierdo el punto de contraste para validar la identidad del paciente, esto no va a funcionar. ¿Okay? Entonces, tenemos gente que monitorea diariamente, de forma muestral, el uso adecuado de brazaletes por nuestros pacientes. Además de ser una de las labores que maneja el equipo de la jefatura de enfermería de cada piso de hospitalización, en la visita de la mañana, verificar este elemento. Ha sido una labor de verdad de varios años para colocar este esquema en la cultura de seguridad, pero es una actividad que también tiene que ser sostenida en el tiempo, porque tenemos, por lo menos en Perú, y supongo que en toda Latinoamérica, a propósito de la pandemia, tenemos una gran rotación de pacientes, de personal de salud. Entonces, eso hay que insistir, 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 hasta que se vuelva básicamente una costumbre, casi automática, casi un automatismo de validar la identidad adecuada del paciente con los elementos definidos. Gracias, doctor. Insistir, insistir y nunca desistir, porque esos son los temas de cultura de seguridad del paciente y la realidad de la rotación. Richard, tú en tu experiencia de casos de instituciones de salud que empleen trazabilidad desde la perspectiva de calidad de la atención y puntualmente la correcta identificación de pacientes, ¿algo que nos quieras mencionar? Y mira, y oyendo la experiencia del doctor Jaime y lo que nosotros vivimos también en nuestro día a día en cómo asesoramos a las instituciones de salud en la adopción de este tipo de tecnologías, está también en cuando le hacemos ver al personal que, sobre todo la primera línea, que es donde nosotros hacemos el foco, las enfermeras, los médicos, en que la herramienta que se le está entregando es una herramienta que le va a facilitar su ejecución diaria de tareas y esto pues tiene que ir ligado también a unos KPIs de evaluación internos que les permitan también una mejora continua dentro de la institución. Y así pues también reflejar todo este tipo de prácticas en la mejor prestación del servicio al paciente. Entonces, desde la perspectiva de la tecnología, desde la perspectiva del negocio, desde el lado de nosotros, es 100% eso, es empoderar
esa palabra está un poquito ya trillada, pero básicamente es empoderar al personal de primera línea a que gracias a estas herramientas que se les está ofreciendo, no solamente van a poder hacer mejor su trabajo, sino que la institución va a poder tener mejores herramientas para la mejora continua de sus procesos internos y el análisis de esos mismos para siempre innovar en la forma en la que presta los servicios de salud. Y al final, pues todos vamos a ser usuarios de ese servicio, sea Dios no quiera para cosas graves o cosas muy particulares, pero si nosotros hacemos conciencia de eso, creo que la cosa mejora un montón dentro de las instituciones. Muchas gracias, Richard. Voy a mencionar ahí varios aportes de Leonardo Espinosa. Claramente, un factor que también es relacionado al tema de riesgo en la aplicación de medicamentos en la correcta, al riesgo al que se expone el paciente, tiene que ver con cómo se logra ese proceso de anamnesis, cómo se recoge toda esa información, ¿cierto?, en forma previa, o sea, recoger la información previamente del paciente cuando está siendo atendido por los profesionales de salud, que eso quede consignado en la historia y que se una pues a los diferentes puntos del proceso. Pero voy a aprovechar ese comentario para ir con Rolando y preguntarle algo que él mencionó. Y tiene que ver con, y saliendo un poco de solo la identificación del paciente dentro del circuito de atención, que creo que ya todos estamos claros en la relevancia y lo importante que es que todas estas herramientas nos ayuden a hacer que el proceso sea más seguro para el paciente y más eficiente para el profesional de la salud. Doy solamente un dato. Le escuchaba al Chief Medical Information Officer de Microsoft hace unos días que en promedio una enfermera en un turno puede caminar 14 o 15 kilómetros. Entonces, cuando uno habla de eficiencia en los ires y venires, depende de qué tan manual sean los procesos. En una medición que ellos habían hecho, también creo que hay un tema de eficiencia operacional, pero pues eso es, digamos, es otro contexto. Pero quiero retomar a Rolando con el tema de historia clínica y lo que tiene que ver con eficiencias, trazabilidad y la importancia de los registros electrónicos y poder continuar trazando, porque podemos y uno puede encontrar instituciones que tienen algunas herramientas automatizadas, pero si los registros siguen siendo algunos de los registros manuales dentro de la institución, pues se pierde la continuidad y obviamente los riesgos aumentan. No sé, sobre ese tema, Rolando, que tú mencionaste, sobre trazabilidad de historia clínica, ¿nos quieras mencionar algo? En tu experiencia, en lo que has visto en América Latina, eso cómo se articula, los GIS hoy, a qué están tendiendo en relación con ese tema para desde las mismas registros clínicos fortalecer y afianzar todo el proceso de trazabilidad. Encantado, Sandra, de responderte, pero te voy a pedir una licencia de 2 minutos para complementar la pregunta. Total. La Claro que pregunta sí. anterior, porque como vengo del lado de la implementación, siempre se ha conversado mucho sobre la motivación para que lo puedan usar. Y el ser uno de los antiguos en la empresa también me ha permitido ver cómo teníamos que motivar a los médicos hace 30 años para que usen las computadoras. Y teníamos unas láminas, ¿no? Donde mostramos el teclado de una computadora y el teclado de una máquina de escribir. Y era el QWERTY y había que decirle a los médicos que era exactamente igual, etcétera, para que empiecen a usar computadoras, ¿no? Entonces, sí, fundamentalmente la motivación siempre es parte de todos los procesos, pero yo creo que en función de esta experiencia, el kit para que todo empiece a funcionar son los sistemas de calidad. Se tienen que implementar sistemas de calidad, porque el sistema de calidad te asegura que hay una sola forma de trabajar. Porque si tú tienes órdenes de trabajo, tienes un sistema de órdenes de trabajo en la computadora, muy bien hecho, pero tú permites que te hagan el pedido por teléfono o que te hagan el pedido por WhatsApp, digan, Sandra, necesito un millar de papel o y tú estás atendiendo todos los sistemas, en realidad no tienes sistema. No tienes sistema porque estás compitiendo con varios sistemas en paralelo.
Entonces, cuando Jaime o Richard mencionan que se pone el brazalete o no se pone el brazalete, hay un sistema formal que está compitiendo con el sistema informal. Ahí debería haber una sola forma de trabajar, que es como dice el ISO, como dice John Commission, que dice como CCHIT, como cualquier certificación que deberían trabajar. Y esto tiene una enorme ventaja porque también se trabaja la gestión del conocimiento. Y esta rotación del personal hace que como todo esté escrito, todo está en la base de datos, en los e-learning, obviamente la curva de aprendizaje va a ser menor porque el personal nuevo entra y se empieza a empapar, a enterar de cómo son los procedimientos, que existe una sola forma de aprender. Entonces, ahí el conocimiento está concentrado y es pro empresa. Entonces, creo que esa es una pauta que deberíamos considerar. Ahora sí, gracias por la licencia, Sandra. ¿Qué es lo que pasa con la historia clínica y la trazabilidad? Creo que el primer logro que tenemos que conseguir en Latinoamérica para hacer un trazo pro paciente es una historia clínica electrónica única, ¿no? Y en todos nuestros países, o en Colombia, en Chile, en Brasil, ya hemos vivido esto a través del ejemplo que nos ha dado la factura electrónica. Hoy, el 90% de las organizaciones en algunos de los países, el 100% factura electrónicamente y se intercambian los datos electrónicamente. Y nosotros aún tenemos pacientes que no pueden compartir sus datos, ¿no? En la mañana tienen un episodio de gastritis y en la noche se pueden quebrar un brazo y tienen que ir al traumatólogo y la historia no está interconectada. Eso pone en desventaja al paciente y pone en riesgo su salud, precisamente porque no ha habido un trazo continuo de todos los eventos médicos que tiene el paciente. Entonces, el primer esfuerzo, que es un esfuerzo público, privado, que debiéramos hacer, está orientado a lograr una historia clínica integrada. Muchas gracias, Rolando. Sí, nosotros aquí en Colombia le llamamos historia clínica unificada y tiene que ver con que los aplicativos, cualquiera que ellos sean capaces de compartir datos, conjuntos mínimos de datos estructurados y en forma adecuada para el paciente, pero bueno, eso daría para otro espacio. Pero me quedo con el mensaje de la relevancia que hay de para poder hacer una trazabilidad adecuada, pues que la fuente básica de la información clínica que está dentro de la historia clínica, pues también obviamente pueda estar automatizada. Doctor Moya, una pregunta que es que tengo que hacérsela porque, no, mejor dicho, me pica aquí la lengua, como decimos en Colombia, y es, tuve la oportunidad de conocer hace unas semanas la Fundación Jiménez Díaz de Quirón Salud en España. Y pues obviamente la Clínica Ricardo Palma hace parte de este importante grupo de salud en forma de una multinacional, tiene instituciones de salud en diferentes países, incluyendo también Colombia. Entre lo que están haciendo hoy en la Ricardo Palma y lo que están trabajando y lo que usted ha visto del grupo en otras entidades o en experiencias que usted conoce, además de lo que hemos ya hablado de trazabilidad de paciente, del impacto que tiene obviamente la trazabilidad en temas de seguridad, ¿qué otros elementos cree usted que son relevantes e importantes trazar para lograr avanzar en el tema de eficiencia, de resultados en salud, de balancear los resultados económicos que puede tener un actor privado y los resultados en salud? No sé, además de ¿qué más deberíamos considerar en la trazabilidad cuando hablamos de eficiencia operacional en salud? Está silenciado, doctor. Justo estuve hace 3 meses en la fundación, unos días en la emergencia, pero nosotros estamos en la implementación de la historia clínica electrónica corporativo. Entonces, tuve la oportunidad de estar unos días por ahí, pero, a ver, es cierto que tenemos que trazar medicamentos, que es lo más clásico, lo más conocido, ¿okay? Pero tenemos que trazar no solo para el paciente, sino debemos trazar los stocks que tenemos de medicamentos, por ejemplo, en farmacia, para saber en qué momento estamos debajo de un límite que necesitamos reabastecernos. Y ahí hay mucha tecnología por medio, en algunos casos utiliza RFI. ¿Qué otra cosa tenemos que trazar? Como dije hace un momento, es importantísimo trazar
elementos como aquello que está esterilizado. ¿Okay? Aquello que pasa por mi central de esterilización debo tenerlo adecuadamente trazado para saber, en caso de que ocurriera un incidente o un evento adverso, qué es lo que pudo pasar en el proceso de esterilización. Pensemos en una infección perioperatoria, donde se sospeche que puede haber habido algún problema en la bandeja quirúrgica. ¿Okay? ¿Qué otros elementos tenemos que trazar y que es importantísimo? Mientras no tengamos historia clínica electrónica, tenemos que trazar la historia clínica en físico y los resultados de la historia clínica en físico. Porque uno de los grandes problemas en la atención de paciente, como lo dijo Rolando hace unos minutos, es yo necesito saber qué tiene mi paciente, qué he hecho con mi mismo paciente. El paciente que viene en la mañana, y no estoy hablando de un establecimiento diferente, al mismo establecimiento, y regresa en la noche por la emergencia, tendría que saber el médico de emergencia qué es lo que ocurrió con el paciente en la mañana. ¿Okay? Entonces, allí necesitamos identificadores únicos, en tanto manejemos historias en papel. La migración a historias digitales nos permite acceder a información en el momento y ya no voy a tener esa dificultad, por lo menos al interior de la organización. Es cierto que el camino para tener un conjunto mínimo de datos en salud, que es un objetivo, creo que a mediano plazo, por lo menos en el Perú, todavía estamos en inicios de tratar de tener un sistema unificado de historias clínicas. Va a ser un reto súper importante para nosotros, pero creo que en esos otros aspectos podríamos también entender la trazabilidad. ¿Okay? Y tengamos claro que yo necesito trazabilidad para también evitar hacer cosas que no correspondan, cosas innecesarias. ¿Okay? Como bien planteaste hace unos momentos, 14 kilómetros una enfermera es que está yendo y viniendo porque no tiene las cosas claras. Realmente está yendo y viniendo para tomar funciones vitales, para asignar o administrar medicamentos uno por vez y no en grupo los medicamentos. ¿Okay? Entonces, en todos esos temas es que tenemos que buscar eficiencias y tenemos que buscar soporte tecnológico para que el personal de salud se dedique a gestionar la atención del paciente y no concentre su actividad en registros que son importantes, pero de alguna manera podemos automatizarlos. ¿Okay? Todo lo que estamos haciendo en la clínica va para ese tema, o sea, que mis médicos y mis enfermeras tengan tiempo para hacer lo que saben hacer mejor y no llenando papeles. De acuerdo, o no llenando Exceles, por aquí en Colombia también ahora llenan obviamente, Exceles por muchos no lados. relacionados. Sí, Que no las tienes cosas una llave única para relacionarlos, que es peor todavía. Sí, sí, señor Rolando. Yo creo que tú tienes cosas interesantes que decirnos al respecto. Sí, en efecto, solamente en medicamentos el análisis pues, de mermas está entre 8 a 10% y en las farmacias no se pierden las amoxicilinas ni las ampicilinas, que son lo más económico, ¿no? Se pierden algunos dispositivos para intervenciones quirúrgicas, se pierden los productos oncológicos, antirretrovirales, que son los productos más caros, los cuales deberían tener pues, un trazo permanente, inclusive fuera de la institución. Porque hoy la tecnología te permite hacer ese trazo si estás saliendo o si lo estás trasladando a una sede, a una farmacia que puedas tener. También, Sandra, tenemos el caso de la ropa hospitalaria. La ropa hospitalaria, los mandiles, las sábanas que tienen un tipo de uso, una calidad que hay que mantener, que automáticamente a través de los sensores están enviando la información, ¿no? Para que se puedan tomar decisiones, ¿no? Nosotros tenemos un cliente en Centroamérica, porque a veces nos asustan los casos, esto es como las novelas, ¿no? Uno ve los casos reales y siempre superan a las novelas. Donde habían pedido identificación de pacientes, específicamente en neonatos, porque los estaban secuestrando, ¿no? Entonces, sí es necesario, no solamente para los tratamientos, sino también para la identificación, entrada, salida, controles, accesos, puertas, para que las personas se puedan movilizar. Sucede también con los pacientes geriátricos, hay un riesgo de caídas,
¿no? O sea, tienen que andar por algunas zonas limitadas si quieren darse una vuelta. Igual, solamente tienen acceso a puertas, se les abren algunas puertas porque están plenamente identificados, ¿no? Entonces, sí tenemos varios usos de la tecnología en centros hospitalarios. Lo que nos faltaría es empezar, Sandra, a usar un poco esta tecnología en función de los pacientes. Y para ello, creo que no debemos pensar en cómo hemos venido trabajando, sino desde un enfoque de la prospectiva, a ver cómo vamos a trabajar a futuro. Porque esta no es una mejora continua, ya la tecnología avanzó. Hoy, saludo, por ejemplo, que de Colombia haya nacido, pues, New Bank, y ustedes tengan un nuevo millonario en Colombia, ¿no? Que parte de la nada y se convierte en el primer millonario de Colombia. Eso es lo que sucede. No es que ese millonario fue número 20, 19, 18, sino de la nada fue el primer lugar. Entonces, eso es lo que nos permite hacer la tecnología, esas grandes transformaciones, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Aquí hay un comentario de Hernán que nos dice que en el tema de uso y reuso de dispositivos médicos es muy importante las tecnologías como las que ustedes han referido para realizar la trazabilidad y control. Claro, y ahí tenemos también un elemento importante de eficiencia. Richard, yo quisiera preguntarte, porque conozco de algunas de las tecnologías que Zebra tiene para poder realizar y superar, como dice Rolando, lo que uno piensa que es ficción y poder hacer todo este tipo de trazabilidad y demás. Vi de ustedes una tecnología que me pareció súper relevante en algo que el doctor Moya mencionó, que es el tema de hemocomponentes, la trazabilidad de cadena de frío, por ejemplo, sobre las bolsas, unidades de sangre y demás. No sé, ¿qué me puede referir adicional o complementando lo que tanto el doctor Jaime como Rolando ya han mencionado? Pero para que nuestros participantes se lleven en mente que además de todo esto, ¿qué más podemos trazar con lo que ustedes, el portafolio de servicios que tiene Zebra? Claro que sí. Pues mira, básicamente todo se puede trazar, todo se puede identificar a través de nuestras tecnologías. Como lo mencionaban Rolando y el doctor Jaime, las eficiencias dentro de la institución de salud no solamente van en la utilización de los medicamentos, en cómo administran los pacientes, cómo administran las camas, sino todo ese mobiliario, toda esa ropa de camas que tienen que utilizar, todo lo que tienen que, todos los elementos que tienen que utilizar para ofrecer un servicio a un paciente. Y ahí nosotros casi que logramos hacer una identificación, una trazabilidad de todo. Y hemos tenido experiencias como lo mencionaban en el tema de la ropa hospitalaria, en donde sabemos de dónde y para quién va cada tipo de tendido, si se necesita algo en particular, alguna información en particular de cada uno, toda la información se puede consignar en un dispositivo o en un tag de RFID, por poner un ejemplo de una de las tecnologías que manejamos, que en este momento pues está muy en tendencia por primero, la penetración que ya tiene en Latinoamérica en el mercado, y segundo, porque pues ya sus costos no son tan altos como solían ser en el pasado y permiten hacer una identificación y un seguimiento tanto de personas como de cosas de una manera muy rápida, muy eficaz, muy precisa. Y a través de todo esto, pues podemos lograr esa mejora de procesos internos dentro de las instituciones. Todo esto pues viene de experiencias que hemos tenido en otras industrias y pues yendo también al tema de identificación de vacunas, medición de temperaturas, control de cadena de frío, identificación específica de algunos materiales. Todo esto lo podemos lograr a través de nuestras tecnologías, obviamente en conjunto con empresas como la de Rolando, que son las que también habilitan una parte del proceso en la extracción de la información que nosotros capturamos y ese proceso de análisis de esta información. Entonces ahí nosotros los podemos apoyar con toda la experiencia y toda la tecnología que tenemos. Vemos caso a caso cómo podemos hacerlo, podemos personificar o personalizar las tecnologías conforme las necesidades de cada institución
Y la idea pues es integrarnos, ¿no? Este gran equipo que estamos acá es, si lo vemos en general o en un mundo más holístico, es que siempre vamos a tener que estar trabajando de la mano la institución, su solución de software y nosotros para lograr esa solución perfecta que le permita mejorar a la institución. Gracias, Richard. Bueno, pero yo escuché de ti muchas cosas interesantes. Una que me quedó aquí sonando es, los costos ya no son lo que solían ser en este tipo de tecnologías. O sea, hay más accesibilidad desde el punto de vista que de pronto, o sea, yo hace 20 años que estuve liderando una institución de salud, entonces estos temas eran inversiones muy relevantes. Entiendo que hoy, obviamente, la democratización de las tecnologías también han hecho que los costos sean menores y que haya mayor acceso. Eso me parece que es una gran noticia. Pero entonces, tenemos costos más asequibles, tenemos... Rolando, dale antes de que yo haga mi pregunta, por favor. No, sigue. No, Gracias, Sandra. Disculpa la interrupción, pero me pareció muy interesante lo que menciona Richard, de mirar otros sectores. Y yo creo que ahí Zebra tiene un gran valor porque como tiene el panorama completo de muchas industrias, puede hacer un gran aporte a lo que es la salud. Definitivamente los hospitales pueden aprender de otros hospitales, van a aprender de otros hospitales, pero creo que gran parte del conocimiento importante va a venir de otros sectores. En específico, hablemos hoy, esta es una experiencia ya con Zebra, de los counters de atención, de los counter ambulatorios. Hoy por hoy yo no puedo dejar 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados para un counter ambulatorio, cuando los pacientes sacan sus citas por internet, les llega un código QR, pagan por internet y solamente vienen y pasan su identificador QR para anunciar que ya llegaron al establecimiento de salud y van directamente al consultorio médico. O sea, cero consultorios, cero counters de atención. Ya no hay personal porque toda la atención es por internet. Y ese modelo viene pues de los retail con el Scan and Go, donde tú sacas tus propios productos, ¿no? Y tú los escaneas, tú pagas, y bueno, si quieres que te atiendan, hay una cajera que es la única, pero que te va a cobrar $2 más. Las líneas aéreas, ¿no? Cada vez tienen menos personal. Bueno, ahora por el COVID se han ampliado un poco, pero la tendencia era que hubiese menos personal para la atención y obviamente hubiese autogestión por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, este tipo de atenciones que impactan en la atención en la parte administrativa, creo que son buenos modelos de otros sectores. De la hotelería, por ejemplo, tú sabes que cuando un médico da de alta al paciente a las 8 de la mañana, en promedio ese paciente se va a las 10 o a las 11 de la mañana. O sea, son 3 horas que esa habitación no produce. Representa el 12.5% de los PROPI de las clínicas y hospitales, pero no lo saben, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque la información tiene que bajar para que 2 gurúes o 3 gurúes, que son las señoritas, analicen si cubre o no cubre, hagan el experimento químico y sale la factura. 3 horas después. Y el paciente estuvo usando una instalación de salud solamente esperando por un tema administrativo, ¿no? Entonces, en un hospital, en la hotelería, hace años, Sandra, 10 o 15 años, uno llamaba, por si acaso voy a hacer mi check-out a las 12 para que me tengan lista la cuenta. Pero ahora, en cualquier hotel de 1 estrella, tú te vas y ya la cuenta la cargaron a la tarjeta de crédito. Entonces, esos modelos de la hotelería, de las líneas aéreas, de los retails, tienen que ser traídos con urgencia al sector salud, ¿no? Y creo que ahí Zebra es fundamental. Interesantísimo, interesantísimas las analogías, porque sí, y yo te cuento que seguro aquí, tal vez no, pero tal vez haya personas de instituciones donde conozco casos de algunas instituciones en Latinoamérica que los pacientes pueden estar 4 o 5 horas desde el momento en que el médico pasó hasta que efectivamente salió de la habitación. Entonces, obviamente allí hay una ineficiencia, bueno, una oportunidad muy grande de ser más eficientes, por mencionar, pero gracias por tu aporte, que me parece interesante eso, ver qué pasa en otros sectores y qué de eso podemos traer de analogía a lo que hacemos dentro del sector de la salud. Pero les iba a preguntar esto, y esta que sea la pregunta de cierre, y es, si la tecnología está inventada, por decirlo así, podemos trazar muchas cosas. Ustedes han dado ejemplos interesantísimos de
qué y cómo se puede hacer trazabilidad dentro del sector de la salud, dentro de la atención en salud, perdón. Entonces, si la tecnología está inventada, si podemos trazar muchas cosas, si esto nos va a ayudar a que seamos más eficientes, si además los costos de esas tecnologías son hoy mucho menores que hace unos años en relación al uso y la disponibilidad que hay, otros factores seguramente que tendrán desde la industria, pero ahí sabemos que los costos son menores. La pregunta es, ¿qué hace falta para que dentro de las organizaciones de salud, y aquí lo que Asier, un participante que se llama, perdón si digo mal el apellido, Asier Bolumburu, se adelantó a mi pregunta y es eso, si las herramientas existen y entonces, ¿qué hace falta para que se decida hacer la inversión? ¿En dónde está y cómo llevar a otro nivel y entender que esto es o no parte de la estrategia y de los objetivos que persiguen las organizaciones? ¿Qué deberían los asistentes llevarse aquí para decir, bueno, en dónde y en quiénes buscamos esos aliados estratégicos para que esto realmente pase en las organizaciones? ¿Qué ha visto cada uno en su experiencia a lo largo de la región? Y yo quisiera arrancar con el doctor Moya. ¿Usted qué le sugiere, doctor, a los participantes? Está silenciado, doctor. A ver, primero tenemos que tener claro de que evolucionar al modo digital nos va a dar ventajas operativas, nos va a generar una mayor rentabilidad y sobre todo le va a dar más tranquilidad y reducción de tiempos a nuestros pacientes y a nuestros colaboradores. ¿Cuánto demoraría en recuperar la inversión? Eso lo tiene que evaluar cada organización. Depende también el monto de la inversión que planeen hacer. Pero hay un punto que es importantísimo y es la implementación. Yo puedo tener el mejor sistema, pero si tengo dificultades en la implementación, tal vez no me dé todo el rendimiento que espero. Y ahí nosotros por lo menos estamos migrando en una transición entre algunos nativos digitales, que son nuestros médicos y enfermeras más jóvenes, algunos inmigrantes digitales, como la gente de mi generación, y hay todavía algunas personas que tienen un poco más de dificultad para poder interactuar con un sistema de historia clínica electrónica. En la clínica iniciamos historia clínica electrónica hace 8 o 9 años, desde la emergencia, y ahora estamos en la ampliación hacia hospitalización y consulta externa. Ese modelo nos ha permitido que un grupo importante de los médicos vaya tomando conciencia de que si eso vamos a migrar. Y el tema más fuerte que tenemos de doctores, tanto de médicos como de enfermeras, es algo que no podemos negar. Y es que es más rápido registrar en papel que registrar en un equipo de cómputo, por diferentes razones. Lo que no siempre evalúan es que los sistemas de historia clínica electrónica te dan alternativas para hacer procesos más eficientes, como por ejemplo definir requerimientos de exámenes auxiliares personalizados, requerimientos terapéuticos también personalizados, porque mucha de la dificultad está al momento de la prescripción. Prescripción y solicitud de estudios de ayuda diagnóstica. Entonces, todo eso se puede personalizar con la tecnología y simplemente cada uno ya va eligiendo la manera como voy a tratar, y esto pasa por estandarizar. Un dolor abdominal en inicio probablemente va a ser muy semejante con algunas variaciones. Pero si el sistema de historia clínica electrónica tiene cargado ya un manejo inicial del paciente, todo esto va a ser mucho más rápido, porque tengo el equivalente a una pauta de manejo o una vía clínica que podré modificar. Y eso va a permitir que, uno, estandarizar procesos, que es importantísimo para mejorar la seguridad del paciente, y dos, reducir tiempos para el profesional de la salud, que siempre, en muchos casos, sobre todo los de 50 o más, tienen una versión un poco más compleja hacia los registros digitales, ¿no? Así es, doctor, muchas gracias. Varios elementos interesantes, pero estoy de acuerdo con usted y tomo ahí un elemento, la implementación es fundamental. Rolando, ¿qué pasos dar? ¿Qué hace falta? ¿Cómo lograrlo? Aquí hay varios comentarios en el chat relacionados con lo importante en la implementación,
lo importante en los modelos de atención, pero finalmente varios de los participantes reiteran la importancia de los registros electrónicos y unir esto a lo que estamos trazando. ¿Qué mensaje nos puedes dar tú de cierre en relación con este tema de si la tecnología está inventada, cómo avanzar? Yo creo que esto ya es algo inexorable. El COVID había sido una desgracia para todos nosotros, pero abrió una ventana en lo que es tecnología. En tecnología ya estamos en el 2030, porque hoy por hoy, por ejemplo, lo que es educación, todo el mundo lleva sus cursos por internet de una manera tranquila, el school, la universidad, ya van a un modelo híbrido. El trabajo en casa también se desmitificó, todos trabajamos desde casa, probablemente si hubiéramos hecho la curva de motivación, los trabajadores, todos nos hubiéramos demorado 20 años, ¿no? Pero vino un bicho y en cuatro semanas todo el mundo estuvo trabajando en su casa, ¿no? Entonces, hay algunos aceleradores, Sandra, que son necesarios y eso pasa por un tema de visionamiento de los líderes de cada institución y es cambiar los paradigmas. Existe mucho más negocio, ¿no? Cuidando a los pacientes, manteniéndolos sanos a los pacientes que curándolos. Más negocio, manteniendo sanos a los pacientes que curándolos. La atención médica, antes era de 15 minutos, 20 minutos por paciente, ahora quiere una atención de 24 horas del paciente. Una consulta médica de 24 horas, o sea, 20 en el consultorio y las otras 23 horas, 40 minutos monitoreado con dispositivos desde su casa, que la tecnología lo permite. Pero eso pasa por un cambio, no solamente la tecnología, porque la tecnología esta tenemos para el 2040, sino por qué quiero hacer con los negocios. Entonces, no es cómo trabajo, sino es cómo debiera trabajar. Y tenemos el caso de los bancos digitales, de las empresas de taxi que no tienen taxis, de las empresas de hoteles que no tienen habitaciones. Entonces, esa transformación primero tiene que ser una transformación de pensamiento. Muchas gracias, muy interesante. Richard, para el cierre. Sí, creo que Rolando me lleva quitando la respuesta y es eso. Y creo que en tecnología lo vivimos mucho y es que la transformación digital no implica 100% la tecnología. O sea, la tecnología es un medio que les permite a todas las industrias, a todas las empresas, hacer más fácil muchos procesos, pero detrás de esto está un análisis interno de hacia dónde voy, cuál es mi objetivo, qué quiero lograr, cómo están diseñados mis procesos y cómo esos procesos a través de la digitalización los puedo mejorar y así ofrecer un mejor servicio. Y una vez tengo yo todo esto claro y diseño todo este modelo de mejora continua, porque al final también lo mencionábamos hace un rato, y es que nunca para en ninguna industria, en ningún negocio, el que se para pues se muere y hasta ahí llega su negocio. Está ese proceso de tener la capacidad de a través de la tecnología, una vez yo ya identifiqué mis oportunidades de mejora, cómo voy a medir y cómo voy a ejercer o a cambiar o a implementar esas acciones que me van a permitir esa mejora continua. Ahí sí cómo introduzco yo la tecnología dentro de este panorama y cómo a través de compañías como las de nosotros los asesoramos a lograr esas eficiencias de sus compañías. Esa es realmente nuestra labor desde el sector de tecnología, poder entender sus negocios, nuestro negocio al final es que ustedes estén bien, que sus negocios crezcan y sean mejores, no vender un producto por venderlo, sino lograr entender esa necesidad que ustedes tienen, entender esa visión de negocio y ese objetivo que quieren lograr, y a través de esa visión de negocio y ese objetivo que quieren lograr y esa filosofía de compañía, a través de nuestros productos, poder ayudarlos a ser mejores y a cumplir ese ciclo de mejora continuo. Entonces creo que eso es lo más importante, como lo mencionamos y como lo estaban mencionando en el chat, la tecnología ya está. Es cuestión de que nos sentemos a revisar cómo queremos implementar esa tecnología, en dónde queremos cambiar, cómo queremos hacerlo, y ahí ya estaremos nosotros para apoyarles en esos procesos. Pues a ustedes muchas gracias. Quiero dejar un mensaje final por una pregunta que hay en el espacio de Q&A del aplicativo, y es el de
Claramente el sector privado y los prestadores de salud privados pueden ir más adelante o van más adelante que muchos de los prestadores de salud públicos. Creo que ahí no se trata de si es público o privado, creo que el mensaje, desde mi opinión personal, es el del liderazgo de quienes tienen a cargo el sector público. Entender que esto, como lo dijo el Rolando, el tema de lo digital para la atención en salud llegó para quedarse y hay que entender de qué forma es la más costo efectiva y qué pasos se pueden dar priorizando y entendiendo esa visión y esos objetivos. Pero creo que partiendo de ahí, podemos más adelante hacer algún espacio para hablar de casos de éxito, de cosas que se están haciendo en la región dentro del sector público sobre el tema. Seguramente habrá brechas aún que cerrar, pero ahí no hay que desfallecer. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho este espacio muy interesante. A los más de 200 participantes que nos han acompañado a lo largo de esta hora, muchas gracias. Al final hay una encuesta muy breve para que por favor nos digan qué otros temas quisieran ustedes que tratáramos ya en el 2022. Voy a aprovechar y darles a todos un saludo, una feliz Navidad, desearles a todos ustedes y que compartan en esta época con sus familias y contarles que bueno, vamos a venir 2022 con otro set de actividades y seguir afianzando estos procesos de educación continuada en la región. Doctor Jaime Moya, un gusto estar con usted nuevamente y en este espacio. Rolando, igualmente saludarte, espero que tengan un buen verano en Perú. Richard, saludos a Bogotá y bueno, a todos los participantes, muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a todos, un gusto compartir este espacio y que nos volvamos a ver pronto. Gracias, Richard. Un abrazo para ti, Jaime. Un abrazo también. Lo mismo. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao.